Buenas noches, mi nombre es César Cuberos, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y el presente video es la prueba de la actividad 2 que me correspondió elaborar. Bien, la práctica 2 solicita que se debe elaborar un programa que permita a un usuario seleccionar el tipo de polarización de un transistor BJT. El usuario debería poder seleccionar los tres tipos de polarización solicitadas, que son polarización fija, polarización estabilizada en emisor y polarización por divisor de tensión. A su vez, el usuario también podría seleccionar el valor de la fuente de alimentación, el valor de la corriente que circula a través del colector y la ganancia que va a tener el transistor BJT. Esto a través de la interfase que se muestra para que el usuario pueda seleccionar los valores que ya mencioné. El programa en sí debe calcular las resistencias que va a usar la polarización seleccionada, el valor de la corriente de saturación y la gráfica de carga. Eso es básicamente lo que debe hacer el programa. Bien, esto en cuanto a lo solicitado. Ahora vamos a irnos aquí a MATLAB. Aquí ya tenemos el programa cargado. El programa lo primero que hace es definir unas variables. Entonces el programa va a definir una variable llamada beta para almacenar la ganancia beta del transistor BJT. Va a definir una variable llamada IC, que es la que almacena el valor de la corriente de colector para ese transistor. Beta va a tener un valor de 130, la corriente de colector va a tener un valor de 10 miliamperios. Luego sigue la variable BCC, que es la variable que maneja la tensión de alimentación del circuito, o sea, con cuánto voltaje es que funciona el circuito. Para este caso son 5 voltios. Entonces BCC va a contener un valor de 5 voltios. Y BCE, que es el valor de la tensión de colector emisor del transistor BJT. Para este caso es 1 voltio. Bien, entonces esas son las variables básicas con las cuales el circuito va a funcionar. A medida que vayamos avanzando en el circuito van apareciendo un poco más de variables. Bien, la primera instrucción que vemos es clear bars. Clear bars me permite borrar las variables que actualmente se encuentren almacenadas en MATLAB. Debido a las pruebas y todo lo correspondiente a lo realizado en MATLAB, pues se va almacenando. Entonces clear bar lo que permite es borrar todas las variables que ya existan. Incluso si el programa se vuelve a ejecutar, él borra todas las variables. CLC es una instrucción que permite borrar la ventana de comandos. MATLAB tiene una ventana de comandos en donde se digitan cosas. Incluso mire, el último comando que digité fue clear bars. CLC permite limpiar la ventana de comandos. CLC y él vuelve a quedar ahí limpiecito. ¿Sí? La ventana de comandos es la ventana donde yo puedo digitar comandos, y también es la ventana de salida estándar de MATLAB. O sea que los mensajes que se muestran a través de la ventana de comandos. Bien, vamos a minimizarlo aquí y vamos a explicar el código. Bien, la siguiente instrucción, que es la tercera, usa una instrucción que se llama input. Input le permite al usuario que digite un valor, y ese valor se almacenará en una variable que yo indique. En este caso, yo voy a decirle que lo que inserte o digite el usuario se va a almacenar en la variable polar. La variable polar es la variable que me va a almacenar el valor seleccionado para la polarización elegida. Input también me permite mostrar en pantalla un mensaje informativo. En este caso el mensaje es: seleccione el tipo de polarización.
Entonces el usuario va a ver en pantalla que van a existir tres tipos de polarización disponibles para seleccionar. Uno que es polarización fija, 2 que es polarización por seguidor de emisor y 3 que es por divisor de tensión. Debajo va a aparecer otro mensaje que dice elija su selección. Ya este diagonal N que aparece en todas partes simplemente lo que hace es insertar una nueva línea o un enter como en Word. Entonces lo que hace es insertar. Entonces lo que vamos a encontrar es que esto va a aparecer un mensaje que dice seleccione el tipo de polarización y luego debajo las tres tipos de polarización. Bien, obviamente el usuario debe digitar un número entre 1 y 3. ¿Ya? Cuando el usuario digita ese número, ese número se almacena en la variable polar. De esa forma es que trabaja input. Luego aquí debajo lo que hacemos es validar si el usuario digitó un número entre 1 y 3. La instrucción if me permite preguntar o validar si una variable está entre determinados valores. Entonces la siguiente instrucción es: si polar es menor a 1, entonces muestre en pantalla display selección no válida, se asume 1 polarización fija. O sea que si el usuario digitó un número menor a 1, se va a mostrar este mensaje: selección no válida, se asume 1 polarización fija. Y debajo le asigna a la variable polar el valor de 1. Lo mismo si el usuario digitó un valor superior a 3. El save lo que quiere decir es: sin embargo, si polar es mayor a 3, entonces si el usuario digitó un número superior a 3, pues lógicamente no debería almacenar ese valor, sino almacenar otro que sea el correspondiente. En este caso sería mostrar en pantalla el mensaje diciéndole: miren, digitó algo erróneo, y luego le dice al programa: mire, ahora la variable polar va a contener el valor de 1. ¿Sí? El punto y coma me indica es que no se va a mostrar nada en la ventana de comandos. Bien, y end es la que me termina toda la instrucción if. Toda instrucción if debe terminar en una instrucción end. Básicamente esta es la forma en que se valida el contenido de una variable. Y lo mismo sucesivamente para los siguientes valores. Entonces en el taller nos pedían que, así como se seleccionaba el tipo de polarización, también el usuario también debería poder seleccionar el valor de la fuente. Entonces acto seguido es pedirle al usuario que por favor ingrese aquí arriba ingrese el valor de la tensión de alimentación. Entonces de nuevo otra vez input le permite al usuario digitar algo, y ese algo se va a almacenar en la variable BCC que yo estoy escribiendo aquí. Ya recordemos que BCC es la variable que almacena la tensión la tensión de alimentación del circuito, o sea, es el voltaje con el que va a funcionar el circuito. Entonces se muestra en pantalla un mensaje que dice ingrese el valor de la tensión BCC, y entre paréntesis le recuerde: mire, el voltaje que usted va a ingresar es un voltaje en corriente directa. ¿Ya? Muy bien, y espera a que el usuario digite un número. Ese número lo va a almacenar en la variable BCC. Bueno, el circuito desde luego valida ese número que él digitó. Obviamente el voltaje del circuito no puede ser inferior a 0, siempre deben ser valores positivos. Luego entonces me va a mostrar un mensaje diciendo: mire, la tensión no puede ser 0 o negativa, se asume 5 voltios. Entonces esto simplemente es un mensaje, como ya lo mencionamos arriba, y a la variable BCC le asigna el valor de 5 voltios. Aquí termina la validación de la selección de voltaje del circuito, y así podríamos seguir repitiendo. Vamos a explicar ahora el valor de la corriente. Sucede lo mismo que en el voltaje. Entonces le permite al usuario que ingrese la corriente tal cual como lo indica el taller.
¿sí? La corriente de colector y luego sigue la ganancia. Entonces ya tenemos aquí la corriente de colector, lo almacena en la variable IC, y aquí tenemos ya la ganancia beta, ¿sí? Más abajo, según los libros de polarización que estuve leyendo, un valor, una variable importante a tener en cuenta es el voltaje entre colector y emisor. Es necesario tenerlo en cuenta, puesto que si no el circuito no se podría calcular. O el circuito establecería un valor siempre fijo. Entonces lo ideal sería que el usuario también pudiera ingresar el valor de la tensión de colector emisor. En este caso, pues yo agregué esta parte, ¿sí? Que no lo estaban pidiendo aquí en el taller. Aquí en el taller no piden que el usuario seleccione la tensión colector emisor, pero según lo que yo leí y entendí, el valor de la tensión de colector emisor es importante. Entonces decidí que el usuario también pudiera digitar el valor de la tensión de colector y emisor. Entonces, al igual que arriba los valores, él también valida si la tensión de colector emisor es inferior a 0 o no. O si, lógicamente, que el valor de la tensión de colector emisor es el valor que debe aparecer entre los extremos del transistor. Si tenemos un transistor polarizado a 5 voltios, pues lógicamente que el valor de la tensión entre colector y emisor no puede ser mayor a 5 voltios, ¿sí? Porque no el resto de voltaje donde aparece. Entonces aquí también valida, ¿sí?, que la tensión entre colector y emisor nunca sea mayor a la tensión de alimentación, ¿sí? Y en caso contrario, si no se cumplen estas condiciones, él asume que el voltaje entre colector y emisor es 1 voltio. Y ahora, pues ya teniendo todas estas variables, se empieza con los cálculos. Estos son las ecuaciones que yo interpreté y entendí para elaborar la animación. Bien, entonces fíjese que la variable polar contiene el tipo de polarización. Si el usuario digitó polarización fija, la variable polar va a almacenar el valor 1, ¿sí? Y luego entonces habíamos dicho que si él había seleccionado arriba, si miramos arriba, habíamos dicho que si él digitaba 1, elegía la polarización fija. Entonces aquí decimos que si selecciona 1, aplicamos todas las ecuaciones para la polarización fija. Entonces decimos que la tensión en la resistencia de colector es igual a la tensión de alimentación menos la tensión de colector emisor, que la tensión de colector es la misma de tensión de colector emisor, puesto que el emisor está conectado a tierra. Entonces la tensión entre colector y emisor es medir la tensión entre el colector y tierra. Luego entonces la tensión de colector será la misma de tensión de colector y emisor. La resistencia de colector es igual, fíjense que RC ya es una variable que se va creando, y aquí dijimos que la resistencia de colector es igual al voltaje en la resistencia de colector dividido entre la corriente de colector, y la corriente de base es igual a la corriente de colector dividido entre beta. Beta es la relación entre la resistencia entre la corriente de colector y la corriente beta. La corriente de colector siempre será igual a la corriente de base multiplicado por la ganancia beta del transistor. ¿Ya? Así para todos los tipos de polarización. La resistencia de base se calcula usando esta ecuación. Usando esa ecuación. Y lo mismo para la corriente de colector. Bien, lo mismo sucede para la polarización de seguidor de emisor. Aquí están todas las ecuaciones para seguidor de emisor según lo que yo entendí. Estos son todas las ecuaciones a tener en cuenta para calcular los tipos los valores de las resistencias involucradas
en la polarización del transistor BJT con una configuración de seguidor de emisor. A medida que vamos avanzando en el tipo de polarización, el número de ecuaciones, de variables, también va aumentando. Entonces miremos que aquí en la polarización fija son unas poquitas ecuaciones.